La lluvia caía con fuerza aquella tarde de otoño, golpeando los cristales del café de la esquina como si el cielo quisiera anunciar algo importante. Dentro, en una mesa del fondo, una joven mujer intentaba calmar a un niño de unos 4 años que lloraba en silencio, aferrado a su muñeco de trapo. Nadie se fijaba en ella, y si lo hacían, era solo para fruncir el ceño ante su aspecto modesto. El niño tosió. La mujer, visiblemente preocupada, sacó un pañuelo remendado del bolsillo y le limpió la boca con cuidado. «Resiste un poco más, mi amor. Mamá va a conseguir el trabajo, lo prometo». Su voz era suave pero rota por el cansancio. Llevaba 2 semanas caminando de entrevista en entrevista, sin éxito. Siempre la misma excusa. «Lo sentimos, buscamos a alguien con experiencia». O peor aún, ni siquiera la dejaban terminar de hablar cuando veían su ropa sencilla y sus zapatos gastados. Su nombre era Valeria y tenía 28 años, madre soltera, abandonada cuando quedó embarazada. El padre del niño había desaparecido como si nunca hubiera existido. Y en el hospital no figuraba ningún nombre en el registro del padre. Años después, ella ya no esperaba nada de nadie, excepto de sí misma. Un camarero se acercó con desgano. «Señora, ¿va a pedir algo más? Este no es un lugar para pasar la tarde». Valeria asintió rápidamente con los ojos bajos. «Sí, claro, disculpe, un vaso de agua». El camarero bufó y se alejó. El niño la miró, tembloroso. «Mami, ¿tenemos que irnos otra vez?». Ella respiró hondo y forzó una sonrisa. «No, esta vez sí nos van a aceptar. Ya lo verás». La escena siguiente, corta, como un plano de película, a una mansión en lo alto de una colina, rodeada de jardines perfectamente cuidados y un portón eléctrico que se abría solo cuando una cámara facial autorizaba la entrada. Allí dentro, un hombre elegante, frío y aparentemente imperturbable, repasaba informes financieros con un tono de voz que no permitía objeciones. Era León Ferrer, un magnate del mundo inmobiliario, conocido por su carácter severo y su desprecio por la incompetencia. Soltero, sin hijos, o eso decía públicamente, y con fama de haber despedido a más de 15 empleados en un solo mes por no cumplir sus estándares. «Quiero una nueva empleada doméstica. La anterior cometió el error de usar mi vajilla de colección sin permiso», dijo secamente, sin alzar la voz. «Que sea discreta, eficiente y que no haga preguntas». El mayordomo, un hombre mayor de cabello blanco, asintió con rapidez. «Ya tengo una candidata. Viene esta tarde. Una madre joven. Parece desesperada». León no respondió. Solo giró su rostro hacia el ventanal y observó la lluvia. Su rostro, aunque duro, se suavizó por un segundo. Solo un segundo. Luego, como si algo dentro de él se hubiera encendido, murmuró. «¿Tiene un hijo?». «Sí, señor». «Interesante». Valeria llegó frente al portón con el niño en brazos, envuelto en una manta barata. Una gota de sudor le bajó por la frente a pesar del frío. Tocó el timbre, temblando. Desde un altavoz una voz seca preguntó. «¿Nombre?». «Valeria Gómez. Vengo por el trabajo de limpieza». Hubo una pausa. Luego el portón se abrió lentamente con un chirrido metálico que sonaba más como una advertencia que como una bienvenida. Cruzó el jardín con pasos tímidos, cuidando de no pisar los bordes de piedra. Al llegar a la puerta, un hombre mayor la recibió con una mirada que mezclaba lástima y desconfianza. «Sígame». Valeria apenas podía contener los nervios. Dentro todo era lujoso, pero también frío, como si nadie viviera ahí realmente. Cuadros antiguos, mármol pulido, silencio absoluto. «Espera aquí. El señor la verá en breve». Se quedó de pie junto a un sofá blanco que parecía costar más que todo lo que había ganado en su vida. De repente una puerta se abrió, y un hombre alto, de traje negro impecable, entró con paso firme. Sus ojos, obscuros y penetrantes, se posaron directamente sobre ella, y luego, brevemente sobre el niño que se escondía detrás de su falda.
Valeria tragó saliva. Buenas tardes, soy Valeria. Vine por el anuncio de... Ese niño es suyo. Su voz era cortante, sin emoción. Valeria sintió protegiendo al niño con el brazo. Sí, es mi hijo, pero si hace falta, puede quedarse afuera mientras yo... No. La interrumpió con un simple gesto de la mano. El niño se queda. Quiero ver cómo lo maneja. Ella no entendía. ¿Qué clase de entrevista era esa? ¿Cómo lo manejo? León se acercó, despacio, como un felino que estudia a su presa. Luego se agachó frente al niño. Por un instante una chispa indescifrable cruzó por su mirada. Solo un segundo. Luego, como si algo dentro de él se hubiera encendido, murmuró. ¿Cómo se llama? Valeria respondió, algo nerviosa. Samuel. El nombre pareció golpear algo dentro del hombre. Un microgesto, casi imperceptible, deformó su expresión por una fracción de segundo. Samuel, repitió en voz baja. Luego se puso de pie, serio de nuevo. Empieza mañana. Habitación 3 del ala este. Tendrá 1 hora libre al día. Y no quiero oír ruidos innecesarios. Valeria quedó paralizada. ¿Está contratada? ¿Quiere preguntar de nuevo antes que me arrepienta? Ella negó rápidamente. No, señor. Gracias de verdad. El hombre ya se marchaba cuando soltó sin cirarse. Y no le mienta al niño. Aquí no somos una familia. No se confunda. La puerta se cerró. Valeria bajó la mirada hacia su hijo, que la observaba con los ojos abiertos como platos. ¿Ese señor será nuestro jefe? Ella lo abrazó fuerte. Sí, pero no tengas miedo. Todo va a estar bien. Pero mientras lo decía sentía que nada iba a estar bien. Algo en ese hombre la había helado hasta los huesos, y al mismo tiempo una parte de su alma susurraba una verdad imposible. Ese hombre se parecía demasiado a Samuel. El sonido del despertador antiguo en la habitación de servicio retumbó como una campana de guerra. Valeria se incorporó de golpe. Durante años había vivido en cuartos alquilados, en refugios temporales, pero ninguna de esas experiencias se comparaba con lo que sentía ahora, estar dentro de una jaula de oro. La habitación era pequeña, pero limpia, demasiado limpia. No había fotos, ni cortinas, ni nada que indicara que alguien había vivido ahí antes, como si el espacio estuviera hecho para que nadie permaneciera mucho tiempo. Samuel dormía en la pequeña cama junto a la suya, abrazado a su muñeco de trapo. Tenía el rostro tranquilo. Por fin, después de semanas de incertidumbre, dormía sin toser. Valeria se vistió con el uniforme que habían dejado cuidadosamente doblado en una silla. Un delantal blanco sobre una blusa gris, falda larga negra y zapatos que hacían ruido en el suelo de mármol. Al mirarse al espejo, no se reconoció. No era la madre desesperada en busca de trabajo. Era una empleada más, invisible. La rutina comenzó de inmediato. Limpiar a las 6, desayuno para el personal a las 7, revisión de habitaciones a las 8. Todo milimétricamente organizado. El mayordomo, don Ernesto, era estricto pero justo. Aquí no se corre, no se grita y, sobre todo, no se pregunta, le dijo con voz baja mientras le entregaba una lista. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, entra al despacho del señor Ferrer si no ha sido llamada. Valeria sintió, aunque algo dentro de ella quería saber por qué. Conforme pasaban los días, Valeria comenzó a notar detalles extraños. En la casa trabajaban al menos 10 personas, pero nadie hablaba entre sí más de lo necesario. Las miradas eran esquivas, los pasos silenciosos, y todos evitaban el ala oeste de la mansión. Una mañana, mientras limpiaba la biblioteca, encontró una foto antigua dentro de un libro. Era de un hombre joven, muy parecido a León Ferrer, con una mujer de rostro dulce y un bebé en brazos. El dorso de la foto tenía escrito con tinta azul:
Samuel, 6 meses. El corazón de Valeria dio un vuelco. No puede ser, susurró. ¿Era una coincidencia? ¿Otro niño con el mismo nombre? Pero el parecido era innegable. En ese instante, la puerta de la biblioteca se abrió con un chirrido. Valeria escondió la foto instintivamente detrás de un cojín. Era León. ¿Encontró algo interesante? Su voz era suave, pero cada palabra pesaba como plomo. No, señor, solo limpiaba el polvo. Él avanzó lentamente, deteniéndose frente a una estantería. Tomó un libro al azar, sin abrirlo. Esta casa está llena de secretos, murmuró sin mirarla. Algunos muy viejos para importar, otros demasiado recientes para ignorar. Valeria sintió como un escalofrío le bajaba por la espalda. Seguiré con mi trabajo, señor. Hágalo. Mientras se alejaba, León observó discretamente el cojín que había movido. Esa noche, Samuel volvió a toser. Valeria se despertó alarmada y le dio agua. Le acarició la frente. ¿Te duele algo, amor? No, mami. Soñé que papá me miraba desde el pasillo. Valeria se quedó helada. ¿Desde qué pasillo? El largo, el que brilla. Tenía ojos tristes. Ella tragó saliva. No quería asustarlo, pero solo fue un sueño, cielo. Aquí estás a salvo. Pero él sabía que no lo había inventado. Ese pasillo era el que conectaba con el despacho de León. Al siguiente día, mientras servía el té en el salón, Valeria vio algo que la dejó sin palabras. Un retrato familiar sobre la chimenea había desaparecido. ¿Dónde está el cuadro de la señora?, preguntó tímidamente a la cocinera, una mujer mayor que parecía llevar años en la casa. La mujer bajó la voz, nerviosa. Aquí no se habla de ella. ¿De quién? De la madre del hijo que nadie menciona. ¿El hijo? ¡Shh! No sigas, niña. Cuida de tu pequeño y no hagas preguntas si quieres conservar el trabajo. Pero ya era tarde. La semilla de la duda ya había germinado. Esa tarde, mientras barría el corredor principal, vio al señor Ferrer en la terraza, fumando en silencio, mirando hacia el bosque. Tenía una expresión extraña, entre nostalgia y tormento. A su lado, sobre la mesa de mármol, había una pequeña caja de madera abierta. Desde la distancia, pudo ver que dentro había un pañuelo embordado con las letras S.G. Samuel Gómez. No podía ser coincidencia. Al regresar a su cuarto, Valeria encontró algo aún más inquietante. El muñeco de trapo de Samuel estaba en el suelo, rasgado, y al lado una nota escrita a mano. Todo secreto tiene un precio. Esa noche, mientras sostenía a su hijo dormido, Valeria tomó una decisión. Tenía que saber la verdad. Ya no era solo una empleada, era una madre, y su instinto le gritaba que su hijo no era un extraño para ese lugar, ni para ese hombre. Y aunque todo su ser le decía que se alejara, algo más fuerte le empujaba a seguir. Quizás porque en el fondo ya sospechaba la respuesta. La noche era densa, silenciosa, como si la mansión entera contuviera la respiración. Valeria no podía dormir. Las palabras de la nota seguían resonando en su mente. Todo secreto tiene un precio. Se levantó con cuidado, procurando no despertar a Samuel. Caminó descalza hasta la ventana. Afuera, la luna se reflejaba sobre las tejas negras, y las sombras de los árboles del jardín parecían alargarse como dedos vigilantes. Respiró hondo. Su corazón latía con fuerza. Ya no se trataba solo de trabajar para sobrevivir. Algo más grande la estaba arrastrando, algo que tenía que ver con su hijo y con ese hombre, León Ferrer. A la mañana siguiente, el ambiente en la mansión era inusualmente tenso. Don Ernesto la llamó al pasillo y le entregó una nueva lista de tareas, pero su mirada era distinta, más fría, más vigilante. «Hoy limpiarás el ala oeste», dijo simplemente.
Valeria parpadeó. ¿El ala oeste no estaba cerrada? El señor Ferrer dio instrucciones. No dijo más, solo se alejó, dejando una sensación extraña detrás, como si aquello fuera una trampa o una prueba. El ala oeste estaba cubierta de una capa fina de polvo, como si nadie hubiera pasado por allí en años. Las puertas eran de roble oscuro y al abrirse dejaban escapar un olor a madera antigua, libros y algo más: tristeza. Valeria empezó por una habitación que parecía un despacho abandonado. Sobre la mesa, bajo una tela blanca, encontró una cuna antigua, vacía. A su lado, un álbum de fotos. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, decenas de imágenes en blanco y negro mostraban a una mujer joven, sonriendo con dulzura. En algunas estaba embarazada, en otras sostenía un bebé, y en casi todas, León estaba a su lado, pero más joven, más humano. En la última página, una foto en particular la dejó helada. El bebé tenía el mismo lunar en la mejilla izquierda que Samuel, idéntico. «Dios mío», susurré, llevándome la mano a la boca. En ese instante, escuchó pasos. Cerró el álbum de golpe y lo devolvió a su lugar. La puerta crujió. Se escondió detrás de una cortina. Era León. Entró sin prisa, sin mirarme. Se quedó de pie frente a la cuna, inmóvil. Durante un minuto entero el silencio fue absoluto. Luego habló sin volverse. «¿Por qué estás aquí?» Valeria emergió de su escondite, temblorosa. «Me enviaron a limpiar, señor. Yo no...» «No mientas». Su voz era baja pero cortante. «¿Viste el álbum?» Ella bajó la mirada. «¿Ese niño es Samuel?» El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Finalmente León se acercó, no con rabia, sino con resignación. «Tú no sabes nada de lo que ocurrió aquí, ni deberías querer saberlo. Pero necesito saber», respondió ella de pronto con voz firme, «porque algo me dice que ese niño no desapareció, que ese niño es mi hijo». León la miró. Por primera vez, realmente la miró. «¿Estás dispuesta a pagar el precio de esa verdad?» Ella no respondió. No podía, porque en el fondo ya sabía la respuesta. Horas después, de vuelta en su habitación, Valeria rebuscó entre sus cosas. Sacó la antigua carpeta médica de cuando Samuel nació. Revisó la hoja de ingreso. Había un espacio en blanco en la sección de «Padre», pero algo que nunca había notado antes estaba ahí, oculto en la esquina inferior, una firma borrosa. Las iniciales LF. León Ferrer. Un mareo le nubló la vista. ¿Cómo era posible? Ella recordaba haber estado sola durante todo el embarazo. ¿O no? Un recuerdo difuso emergió de su memoria, como una sombra entre niebla. Una noche, una fiesta, una copa que no debió beber. Un rostro masculino que no pudo identificar entonces. «No puede ser», murmuró. ¿La habían utilizado? ¿Lo habían todo planeado? Al día siguiente, mientras recogía el desayuno del niño, una nueva sorpresa la aguardaba. Sobre la mesa de la cocina había una caja envuelta con un lazo rojo. No tenía remitente. La abrió con cautela. Dentro, un conjunto nuevo de ropa para Samuel, zapatos y un oso de peluche con un botón grabado «Para mi pequeño León». Valeria se quedó paralizada. Nadie más sabía ese apodo. Era el nombre que le había puesto cuando Samuel aprendió a gatear rugiendo como un cachorro. Sintió que el aire se volvía más denso.
alzó la mirada. En la puerta de la cocina estaba él, León Ferrer. Pero esta vez, sin traje, sin máscara, solo un hombre, con ojeras, mirada húmeda y una expresión que jamás había visto en su rostro. Culpa. Valeria, dijo en voz baja. Necesitamos hablar. Se sentaron en la terraza trasera, lejos de los oídos del personal. León mantuvo la mirada fija en el horizonte. No lo sabía, hasta que te vi con él. Su cara, sus ojos. Fue como mirar a través del tiempo. Valeria lo escuchaba en silencio. Tu embarazo no fue un accidente, pero tampoco fue un plan. Fue un error, uno del que huí. Intenté buscarte, pero no había rastro, y cuando ya te había dado por perdida, apareces aquí, con él. ¿Por qué no dijiste nada? León suspiró. Porque ya no soy el hombre que podría haber sido padre. Perdí a mi esposa, perdí la esperanza. Esta casa es solo una tumba con paredes de mármol. Un silencio largo se tendió entre ellos. Entonces, preguntó Valeria, ¿qué somos ahora? León la miró sin sonreír. No lo sé, pero lo que sí sé es que no voy a perderlo a él también. Esa noche, Valeria abrazó a su hijo con fuerza. No sabía qué venía después, pero ya no era la misma mujer que llegó temblando a la puerta de hierro. Ahora tenía un propósito y una guerra interna, porque sabía que cuando se descubre un secreto así, el verdadero peligro aún no ha comenzado. El amanecer cayó como un telón de fuego sobre la mansión Ferrer. Valeria se despertó con una sensación extraña en el pecho, como si el aire estuviera más denso. Samuel dormía todavía, abrazando el oso de peluche que León le había regalado. Por primera vez en años, el niño tenía un brillo distinto en los ojos, más tranquilo, más completo, como si sin entenderlo aún, su alma ya supiera la verdad. Ese mismo día, durante el desayuno del personal, un murmullo recorrió la cocina como una corriente eléctrica. «La señorita Elvira viene de visita», susurró una de las empleadas. Valeria levantó la mirada, extrañada. «¿Quién es?» Don Ernesto bajó la voz y se inclinó levemente hacia ella. «La hermana del señor Ferrer, y la única persona que aún tiene poder sobre él. Si ella aparece, es porque algo se ha movido». Horas después, una limusina negra cruzó los portones de la mansión. De ella bajó una mujer alta, elegante, de traje beige y gafas oscuras. Su andar era el de alguien que había nacido con privilegios y sabía cómo usarlos. Al verla, los empleados se dispersaron como hojas al viento. Solo Valeria permaneció inmóvil, observando desde una ventana del piso superior. «Así que, tú eres la famosa Valeria», dijo Elvira entrando sin pedir permiso en la biblioteca donde Valeria limpiaba libros. Valeria tragó saliva. «Señora, yo no soy tu señora», interrumpió con frialdad. «Pero tengo derecho a saber qué haces aquí y por qué tu hijo tiene los mismos ojos que mi hermano cuando era niño». Elvira se acercó, despacio. En su mirada no había solo desconfianza, sino también amenaza. «Mi hermano ha cometido muchos errores, pero ninguno tan grave como este. ¿Tienes idea del escándalo que puede provocar esto? Yo no buscaba nada, solo trabajo. No sabía». «¿No sabías? Y aún así te presentas con un niño igualito a León. ¿Vives bajo su techo y aceptas sus regalos?» La acusación era clara, la intención aún más. «Te lo advierto», dijo Elvira con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Si estás jugando a ser parte de esta familia, perderás más de lo que tienes, mucho más». Esa tarde León la encontró en la galería, sentada sola. Se notaba en su cara que había oído algo. «¿Te habló, verdad?» Valeria no respondió de inmediato. Finalmente murmuró. «¿Tanto miedo le tiene a su hermana?»
León apretó los dientes. No le tengo miedo. Pero ella me protege el apellido Ferrer como si fuera un imperio. Y para ella, tú y Samuel son una amenaza. ¿Y para usted? Preguntó ella con la voz quebrada. ¿Somos una amenaza? León la miró. Por primera vez sus ojos parecían frágiles. No lo sé, pero sé que no puedo negar lo que es evidente. Samuel es mi hijo, y tú no eres cualquier mujer. 2 días después, una camioneta negra se estacionó frente a la verja. De ella bajó un hombre con traje gris y cámara colgada al cuello, un periodista. Soy de la revista Actualidad Capital. ¿Es cierto que el señor Ferrer tiene un hijo oculto con una de sus empleadas? La noticia había salido de la mansión. En cuestión de horas, más reporteros se instalaron frente a la reja. Las redes sociales estallaron con fotos borrosas de Valeria cargando a Samuel en el jardín. Los titulares eran venenosos. La sirvienta y el magnate. Nace un escándalo con apellido Ferrer. Samuel, el niño invisible que podría destruir una fortuna. Valeria temblaba. Samuel empezó a tener miedo al asomarse a las ventanas. La paz que había encontrado se desmoronaba. León convocó una reunión urgente con su equipo legal. Quiero un muro de silencio. Nadie habla, nadie confirma, nadie niega, ordenó. Pero Elvira tenía otros planes. En una aparición pública calculada, sonrió ante las cámaras. Mi hermano es un hombre honorable, pero la gente puede inventar cosas para obtener atención o dinero. Fue un puñal en el corazón de Valeria. Esa noche Valeria hizo las maletas. Empacó la ropa de Samuel, su osito y el pequeño cuaderno en donde había anotado los primeros pasos de su hijo. León le encontró en la puerta del cuarto. ¿Qué haces? No puedo quedarme. Esto no es vida para él. León se acercó, desesperado. No puedes irte así, después de todo lo que descubrimos. Justamente por eso. No quiero que lo uses como escudo para tu culpa, ni que crezca rodeado de odio, sospechas y cámaras. Es mi hijo, y es mi hijo desde el día que nació. Yo lo crié sola, sin ayuda, sin nombre, sin apellido. No vengas ahora a decirme qué hacer. La tensión era insoportable. Ambos respiraban con dificultad. Finalmente Valeria se calmó y dijo, si quieres formar parte de su vida, lucha por él. Pero no lo reclames como si fuera propiedad. Gánatelo. Gáname a mí, si puedes. Y se fue. La mansión quedó en silencio. El sofá vacío. El comedor sin ruidos. El pasillo largo, sin pasos diminutos. León caminó solo hasta la habitación del ala oeste. Se sentó frente a la antigua cuna y por primera vez en años lloró. No como empresario, no como señor Ferrer, sino como un padre al que se le escapaba el único milagro que la vida le había concedido. La mansión Ferrer, imponente y silenciosa, parecía más vacía que nunca. Los empleados caminaban en puntas de pie, como si el aire hubiera cambiado. El jardín, siempre perfecto, empezaba a mostrar las primeras hojas secas. El piano del salón no sonaba desde hacía días, y León Ferrer ya no era el mismo. Cancelen todas las reuniones de la semana, ordenó con voz seca. Señor, preguntó su asistente, confundida. Hoy tiene un almuerzo con el alcalde y... He dicho que lo cancelen todo, no recibiré a nadie. Se encerró en su despacho. Durante horas no se escuchó ni un solo ruido. Las persianas bajadas, el teléfono desconectado, solo el sonido del reloj de péndulo llenando la estancia con su tic-tac eterno. En la penumbra, León se sentó frente al escritorio. Encendió un cigarro, pero no lo fumó. Lo dejó consumirse lentamente en el cenicero, como si ese fuego reflejara lo que sentía por dentro. Sobre la mesa tenía una hoja de papel arrugado. Era una copia de la ficha de nacimiento de Samuel, con las iniciales LF mal impresas en tinta desvaída. Sus dedos la acariciaban con culpa. Lo arruiné
todo. Otra vez, murmuró. Del otro lado de la ciudad, en una pequeña pensión barata, Valeria acomodaba a Samuel en una cama estrecha con sábanas ásperas. El niño no se quejaba, solo la miraba con sus grandes ojos llenos de preguntas. ¿Ya no vamos a volver a la casa grande? No, mi amor. Estaremos aquí por un tiempo. Samuel asentó, pero antes de dormir susurró algo que le apretó el corazón. Extraño a mi papá. Valeria se quedó sentada a su lado, sin saber qué responder. Quería protegerlo, pero también sabía que ya no podía tapar el sol con un dedo. El corazón de su hijo había reconocido al padre que nunca tuvo. Durante los días siguientes, León intentó concentrarse en el trabajo, pero todo lo que veía lo llevaba de vuelta a Samuel. Un juguete olvidado en el jardín, una manchita de chocolate en el sofá, una risa lejana que solo existía en su memoria. Hasta que una tarde irrumpió en la oficina de Elvira con una decisión tomada. Voy a reconocerlo legalmente. Su hermana lo miró como si acabara de anunciar que iba a incendiar la empresa. ¿Perdiste la cabeza? No, por primera vez en años la estoy recuperando. ¿Y el escándalo? ¿Los accionistas? ¿La imagen de la familia? ¿De qué sirve todo eso si no soy capaz de ser padre de mi propio hijo? Elvira se levantó bruscamente. Esa mujer te manipuló. Apareció de la nada con un niño en brazos y te atrapó con el cuento del hijo perdido. Ese niño tiene mi sangre, bramó León por primera vez. Y no me atrapó con nada. Yo fui quien se escondió, yo fui el cobarde. Elvira quedó paralizada ante la confesión. Nunca lo había visto así. Nunca había oído su voz quebrarse. Si eso es lo que deseas, dijo finalmente bajando la mirada, entonces no puedo detenerte. Pero no esperes que el mundo te lo perdone. No necesito el perdón del mundo, solo quiero ganármelo el de ellos. León contrató a un investigador privado, no para perseguir a Valeria, sino para protegerla. Le pidió que localizara la pensión donde se habían alojado y que les garantizara seguridad sin que ella lo supiera. También llamó a un abogado especializado en derecho familiar. No quiero quitarle a su madre, quiero compartir lo que me corresponde, pero lo haré bien, limpio, legal y sin presiones. Por primera vez estaba construyendo algo no como empresario, sino como hombre. Mientras tanto, Valeria encontraba trabajo limpiando oficinas por las noches. Dormía poco, comía menos, pero jamás se quejaba. Samuel asistía a una escuelita del barrio, y cada vez que veía una limusina pasar por la calle, preguntaba, ¿es papá? Valeria solo sonreía. No lo sé, mi amor. Pero por dentro esperaba que algún día la respuesta fuera sí. Una tarde al salir del supermercado, un sobre blanco esperaba en la canasta de su bicicleta. No tenía remitente. Dentro había un cuaderno infantil con dibujos de Samuel y al final una hoja con la letra de León. He visto cada paso que diste. Sé que fui tarde, pero quiero intentar, no desde mi poder, sino desde mi verdad. No exijo nada, solo una oportunidad para empezar. Valeria lo leyó con las manos temblorosas. Las lágrimas cayeron sobre el papel. Samuel tironeó de su falda. ¿Quién lo dejó? Ella lo miró y esta vez, por primera vez, dijo la verdad. Tu papá. El niño sonrió con una felicidad pura, inocente, y abrazó el cuaderno contra el pecho. ¿Va a venir a buscarme? Valeria no respondió. Pero en su interior algo se había quebrado,
ya no por dolor, sino por esperanza. Días después, un timbre sonó en la pensión. Valeria abrió la puerta. Del otro lado, León Ferrer no vestía traje, no traía guardaespaldas, solo un ramo de flores marchitas por el camino y una mirada sincera. No vengo a imponer nada, vengo a pedir permiso para empezar. Valeria lo miró largo rato. Luego se hizo a un lado y dijo: «Pasa, Samuel te espera». Y en ese instante, el mundo dejó de girar para reconstruirse peso a peso. La luz de la tarde se filtraba suavemente por las cortinas viejas de la pensión. Samuel reía mientras dibujaba en el suelo con lápices de colores. A su lado, León lo observaba en silencio, casi sin atreverse a pestañear. Cada trazo, cada palabra del niño era como un milagro cotidiano que no quería perderse. Valeria los miraba desde la cocina. Con el delantal puesto y las manos mojadas, no podía evitar sonreír, aunque su pecho aún cargaba cicatrices. Esa escena sencilla, un niño, su madre y el hombre que intentaba reparar lo irreparable, parecía demasiado perfecta y, en el fondo, demasiado frágil. «Papá, ¿puedes venir a mi escuela mañana?», preguntó Samuel mientras cenaban. León lo miró, con el tenedor en el aire. «¿Quieres que vaya?». «Sí, habrá una obra. Todos los papás irán». Valeria levantó la vista. Durante años siempre había sido la única en las actividades escolares, y Samuel siempre había sido el niño con la silla vacía a su lado. León asintió. «Estaré ahí, lo prometo». Y esta vez no era una promesa vacía. El día de la obra llegó. León apareció puntual, con camisa sencilla, sin guardaespaldas, sin chofer. Se sentó en la tercera fila entre padres con mochilas gastadas y madres con bolsas de mercado. Todos lo miraban de reojo, murmuraban. Nadie esperaba ver al magnate Ferrer en un acto escolar. Pero él solo tenía ojos para Samuel, que salió al escenario con una corona de cartón y una sonrisa enorme. Durante los 10 minutos que duró la pequeña obra, León no parpadeó ni una sola vez. Al final, Samuel corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Lo hiciste genial, campeón», susurró León con la voz quebrada. Ese momento fue captado por una madre con su celular. Al día siguiente, la foto estaba en todas partes. ¿Cambio de corazón? ¿El poderoso Ferrer asiste a la obra escolar de su hijo secreto? La reacción fue inmediata. Llamadas, titulares, amenazas veladas de accionistas. Y, por supuesto, Elvira. Irrumpió en la oficina de León como un huracán. «¡Has perdido la razón! Tú, en una escuela pública, abrazando a ese niño como si nada». «Ese niño es mi hijo y no tengo nada que esconder». «¿Y qué hay de la imagen de la familia? ¿Del legado Ferrer?». «¿Qué legado? ¿El que me dejó solo en una casa vacía? ¿El que me enseñó a ocultar errores en lugar de repararlos?». Elvira lo miró como si no lo reconociera. «¿Estás dispuesto a perderlo todo por una mujer y un niño?». «No lo perderé todo, lo estoy recuperando». Pero Elvira no era de las que se rendían. Movió contactos, infiltró periodistas en la zona, manipuló titulares. Una mañana, Valeria encontró su rostro en una revista barata con un titular humillante. «La sirvienta ambiciosa que sedujo a Ferrer, madre devota o cazafortunas». Sus vecinas empezaron a mirarla con sospecha. En la tienda la atendían con frialdad. En la escuela, algunas madres murmuraban a su paso. Samuel, sin entender bien, le preguntó: «¿Por qué todos nos miran así?». Valeria tragó saliva, dolida. «Porque hay personas que no soportan ver a otros felices». León se enteró de la publicación al mismo tiempo. En lugar de enfurecerse, actuó. Convocó a una conferencia de prensa.
Los periodistas se agolpearon como aves de rapiña esperando una negación, una excusa, una estrategia legal. Pero lo que vieron fue algo inédito. León Ferrer apareció del brazo de Valeria, no como asistente, no como sirvienta, sino como igual, y frente a las cámaras, con voz firme, dijo: «Durante años viví como si la perfección fuera sinónimo de poder, pero estaba equivocado. Mi mayor fortuna no está en las cifras, está en mi familia. Y hoy estoy aquí para decir sin miedo, ella es la madre de mi hijo y ese niño es lo mejor que he hecho en la vida». Los flashes estallaron. Valeria apretó su mano con fuerza. En las redes sociales, el video se viralizó con millones de comentarios. La mitad lo aplaudía, la otra mitad lo condenaba. Pero por primera vez, León no sintió miedo. Al día siguiente, recibió una notificación formal. Elvira y parte de la junta directiva convocaban una reunión urgente. «Quieren forzarte a renunciar», dijo su abogado. «Dicen que tu escándalo doméstico perjudica los intereses del grupo». «¿Y tú qué opinas?». El abogado lo miró con respeto. «Opino que, por primera vez, eres realmente libre. Pero la libertad tiene precio». León asintió. «Que fijen la reunión, estaré ahí, pero no solo». La noche antes de la votación, Valeria lo encontró en el estudio revisando antiguos documentos. «¿Vas a pelear por ellos?». «No, voy a pelear por lo que importa». «¿Y si pierdes? Entonces empezaré de nuevo, pero esta vez contigo». Valeria lo miró largo rato, luego se acercó y por primera vez lo besó. Un beso sin lujo, sin protocolos, sin cámaras. Solo dos almas que por fin se habían encontrado. La sala de reuniones del Grupo Ferrer era un templo de cristal y acero. Las paredes altas, los ventanales que dominaban la ciudad desde el piso 35, todo allí hablaba de poder, de control, de dinero. En la cabecera de la mesa ovalada, Elvira ya estaba sentada, impecable en su traje gris perla, el rostro duro como el mármol. A su lado, los principales miembros del consejo, hombres y mujeres con trajes de miles de euros, miradas afiladas y corazones blindados. León llegó puntual, pero no solo. A su lado entró Valeria, vestida con elegancia discreta, tomada de la mano de Samuel, que llevaba una pequeña camisa blanca y una corbata torcida que él mismo se había puesto. El silencio fue absoluto. «¿Trajiste a tu amante y a ese niño aquí?», escupió uno de los socios mayores, sin siquiera mirar a Valeria. León no se inmutó. «No traje a un amante, traje a la mujer que crió sola el hijo que yo abandoné por cobardía, y traje a mi hijo, ¿sí? Porque hoy voy a dar la cara como hombre, no como presidente». Elvira entrecerró los ojos. «Estás cavando tu tumba, hermano». «Entonces será la primera vez que hago algo con convicción». La sesión comenzó. Elvira leyó, palabra por palabra, una lista de quejas. Daño a la imagen pública, riesgo reputacional, posible pérdida de inversionistas, exposición mediática sin control, decisiones emocionales que afectan la estabilidad del grupo. Los murmullos crecían con cada frase. Valeria mantenía la cabeza en alto, aunque por dentro cada palabra era una daga. Samuel apretaba su mano con fuerza. Cuando terminó, Elvira levantó la vista. «Solicito formalmente que León Ferrer sea removido de su cargo como presidente ejecutivo del Grupo Ferrer. Que quede constancia en acta». «¿Alguien apoya la moción?», preguntó con voz gélida. Uno a uno, varios miembros del consejo levantaron la mano. Lentos, cautelosos, pero firmes. Parecía el final. Entonces, León se levantó. «¿Puedo decir una última cosa?». Elvira no respondió, pero el silencio le concedió la palabra. León caminó despacio por la sala, sin papeles, sin abogados, solo con la verdad.
Durante años todos ustedes me vieron como el líder ideal. Frío, racional, inquebrantable. Construí torres, vendí ciudades, acumulé fortunas. Pero ¿saben qué no tenía? Hizo una pausa. Miró a Samuel. Un hijo que corriera a abrazarme al final del día. Una mujer que me viera como un ser humano, no como un apellido. Valeria bajó la mirada, conmovida. Y cuando por fin tuve la oportunidad de ser más que una estatua de mármol, me dijeron que eso me hace débil. Se volvió hacia la mesa. Pero si amar a mi hijo me hace débil, entonces bendita sea mi debilidad, porque por primera vez no tengo miedo de perder nada. Dejó un documento sobre la mesa. Aquí está mi renuncia, firmada, pero con una condición. La dejaré sobre la mesa solo si ustedes son capaces de mirar a este niño, señaló a Samuel que lo miraba con los ojos brillantes, y decirle a la cara que su padre no merece serlo. El silencio fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Samuel, sin entender del todo, se puso de pie, caminó hasta su padre y lo abrazó por la pierna. «Papá, no llores». Y en ese instante algo cambió. Un miembro del consejo, un hombre mayor de cabello canoso, se aclaró la garganta. He conocido muchos tiburones en esta sala, pero nunca había uno con el coraje de presentarse como padre antes que como magnate. Y bajó la mano que había levantado antes. Otro le siguió. Nadie pierde una empresa por amar a su familia. Se pierde cuando se olvida por qué se fundó. Y uno a uno, las manos fueron bajando. Incluso Elvira por un momento perdió el control. Su rostro tembló. Quiso decir algo, pero no pudo. Sabía que había perdido. León no sonrió. Solo se inclinó, tomó la mano de Samuel y dijo: «Gracias». Al salir del edificio, la prensa esperaba con cámaras y micrófonos. León, Valeria y Samuel caminaron juntos, tomados de la mano. ¿Va a responder a las acusaciones, señor Ferrer? ¿Va a perder el control de la empresa? Ella es la culpable de todo esto. León se detuvo, alzó la vista y por primera vez habló no como empresario, sino como padre y pareja. No hay nada que defender, solo hay algo que proteger. Y está aquí, a mi lado. Abrazó a Valeria y luego cargó a Samuel en brazos. Este es mi legado. No los edificios, no las acciones. Ellos. La multitud enmudeció, y mientras el sol comenzaba a caer sobre la ciudad, la imagen de los tres caminando juntos bajo la luz dorada se convirtió en símbolo de algo que el dinero nunca podría comprar. Pero, desde una oficina oscura, una figura observaba el video en su celular. No era Elvira, era alguien más. Una voz masculina, fría, murmuró: «Entonces, finalmente lo hiciste, León. Mostraste tu debilidad». Luego apagó el video y marcó un número. «Es hora de activar el plan. Vamos a destruirlo desde donde más le duele». Y colgó. La batalla no había terminado. Solo estaba empezando. La mañana comenzó con una calma engañosa. Valeria preparaba el desayuno en la cocina de su nuevo hogar, una casa modesta, con patio y flores que Samuel había plantado con sus propias manos. León leía el periódico mientras el niño correteaba por la sala con una capa de superhéroe hecha de una toalla vieja. Por primera vez en mucho tiempo, la vida parecía normal. Pero entonces sonó el timbre. Un mensajero dejó un sobre sin remitente. Valeria lo abrió con el ceño fruncido. Dentro solo había una fotografía. Una imagen tomada a escondidas. León y Samuel en el parque, un objetivo en la distancia. Y al reverso, un mensaje escrito a mano. Todo lo que amas puede desaparecer tan fácil como apareció. Valeria se quedó helada. León se acercó y al leer la nota, su rostro se endureció. Él volvió. ¿Quién? León apretó la mandíbula. Santiago Corella. Años atrás, Santiago había sido su socio. Juntos levantaron los primeros pilares del Imperio Ferrer.
Pero mientras León buscaba construir, Santiago buscaba controlar. Robó, manipuló, chantajeó, hasta que León lo denunció. Fue preso durante 3 años, y ahora estaba libre. Me juró que algún día me haría pagar, explicó León. Y no lo hace con armas, lo hace con miedo. Valeria apretó los labios. No voy a permitir que vuelva a romper lo que acabamos de reconstruir. Ni yo, pero no puedo protegerlo solo. Ese mismo día, un hacker infiltró los sistemas de la empresa. Datos privados fueron filtrados, documentos de Valeria, fotos de Samuel, videos caseros. La prensa volvió a ensañarse. Los titulares cambiaron. El pasado oscuro de la familia Ferrer. ¿Quién es realmente la madre del heredero? Samuel empezó a sufrir en la escuela. Lo miraban distinto. Algunos niños repetían frases crueles que habían oído en casa. Una tarde llegó llorando. «Mami, ¿soy un error?» Valeria lo abrazó fuerte. «No, mi amor, eres el milagro más grande de mi vida». Y esa noche, mientras lo acunaban entre ambos, León le susurró. «Ya no podemos huir. Es hora de enfrentar a Santiago, a nuestra manera». León convocó una rueda de prensa, pero no fue solo. Llevó pruebas, grabaciones antiguas, transferencias ilícitas, amenazas escritas por Santiago desde la cárcel y, sobre todo, el contrato oculto que demostraba que Santiago aún intentaba controlar una parte de la Junta a través de testáferos. El video fue reproducido en vivo, y por primera vez la verdad derrotó al miedo. Santiago fue detenido esa misma noche, el rostro desencajado, la furia en los ojos. «Esto no ha terminado, León. El mundo te desprecia, te destruirán». León solo respondió: «El mundo puede despreciarme, pero mi hijo me llama papá, y eso vale más que todo tu veneno». Días después, la calma volvió, pero no fue la misma calma de antes. Fue una calma ganada, con sudor, con lágrimas, con verdad. Una tarde, Samuel corrió por el jardín con una cometa. León la sostenía mientras el niño reía a carcajadas. Valeria los observaba desde la ventana sonriendo. Entró una notificación en su celular. Era una oferta para una entrevista en televisión. Querían que contara su historia con el magnate. Ella la rechazó, porque su historia ya no era un escándalo, era una familia. Y esa noche, al acostar a Samuel, el niño susurró: «Mami, papi, ¿van a estar conmigo siempre?» León tomó la mano de Valeria y juntos respondieron: «Siempre, aunque el mundo tiemble». Y afuera el viento soplaba suave, como si la vida finalmente los abrazara.